Tenemos nuestras Biblias abiertas en Génesis capítulo 25 y tenemos la vida de Jacob que se nos abre por inspiración divina. Cuando nosotros hablamos de Jacob, realmente estamos hablando del nacimiento de una nación. Nosotros desde ya debemos tener en nuestra mente que este Jacob es Israel, cuyo nombre va a llevar la nación hasta el día de hoy. Cuando nosotros llegamos a Génesis capítulo 25, Isaac ya era un anciano, no tanto como Abraham, y no había tenido un hijo. Por aquella situación de Sara, su madre, que era estéril, su esposa también no había tenido hijo. Y esto podemos interpretarlo al menos de dos maneras. ¿Cómo es que Isaac sabe la historia de que su mamá era estéril y él fue el cumplimiento de una promesa? Y ahora, creo yo que lo menos que se imagina él, que se va a presentar en la misma situación de sus padres, donde su esposa es estéril. Ahora, este hombre no recibió una promesa de que tendría un hijo él, pero sí era heredero de una promesa que se le había hecho a sus padres. Y esa promesa a sus padres se le dio cuando no tenía hijos. ¿Y qué decía la promesa? Yo te bendeciré y serás bendición, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Ok, esa promesa se cumplió para Abraham y Sara en Isaac, y él era el hijo del cumplimiento de la promesa. Pero ahora tiene una esposa que es estéril, y él dice, bueno, yo creo la promesa que se le dio a mi padre, y es imposible que yo no tenga hijo, porque Dios ha prometido darnos una gran descendencia que va a ser más grande que el conteo de las estrellas, más grande que el conteo de los granos del mar, de la arena. Entonces, ¿qué haré? El afincado de la promesa ora a Dios. Y dice la Biblia, Dios recibió la petición. Dios le pareció bien la petición de Isaac. Entonces, su esposa, Rebeca, quedó embarazada. Amado hermano, de otra manera podemos ver esto. Dios permite el imposible para que se mueva la promesa a nivel de milagro, de que no se trata del esfuerzo o la capacidad en engendrar, sino se va a tratar en la fidelidad de Dios de cumplir las promesas y en el poder de Dios en cumplir lo que promete por encima del impedimento humano. Esa experiencia de fe que tuvo su padre, la necesitó Isaac también en su momento. Para decir, creo a Dios, Él lo ha prometido, voy a orar. Y nació sus dos hijos. Nacieron sus dos hijos. Ahora, antes de ese nacimiento, en el momento de la concepción, Rebeca comenzó a experimentar un embarazo difícil. Yo recuerdo a Lorena, el embarazo que tuvo. ¿Te acuerdas, Yosti? ¿Cómo olvidarse de eso? Un día estábamos nosotros de viaje, de regreso. Ligonía. Amado hermano, esta pobrecita mujer, cada 15 minutos, soltaba algo. Yo no sé qué. Yo no sé qué, porque es imposible. Yo decía, se deshidrata. No, vamos a parar un momentito. Un CBS, un McDonald's, un Applebee's. Yo no sé, nosotros dejamos una huella de ADN rumbo al sur en todo lugar. A nosotros nos podían rastrear y encontrar muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Bueno, yo creo que el primer pensamiento de Rebeca es, esto es el embarazo. Pero pasó el tiempo y dijo, bueno, esto es más que un mal embarazo.
Porque en su vientre, en realidad, ella sentía como si dos niños no cabían y estaban fajados por un territorio único y privado en el vientre de mamá. Bueno, tal fue la situación que mira cómo va progresando la mente humana. Está Rebeca diciendo, yo quiero tener un hijo. Después está la respuesta a la oración y dijo, ya tenemos hijos. Y después tenemos a la Rebeca que dice, y esto es tener hijos. Si es así, yo no tendré vida, para decirlo de otra manera más bonita. Entonces, Rebeca dice que consultó a Dios. Esa es una palabra que debemos aprender. Consultar a Dios. Déjame decirte que esto no es alguien consultando a un vidente para que le lea las cartas, ¿ok? Ni alguien consultando a un espiritista para que le diga el horóscopo, cómo están los planetas y las estrellas. No es consultando a un cubano, a un santero o a un padrino. No, es consultando directamente a Dios en una relación personal con Él de fe, y está haciendo una pregunta, como diciendo, Dios, ayúdame a comprender qué es lo que está pasando, porque esto no es normal. Y Dios le habló. Amado hermano, contrastemos estas dos oraciones, la de Isaac y la de Rebeca. La de Isaac se apoya en la promesa y dijo, yo le creo a Dios, Señor, dame hijo. Esa es una forma de orar. Pero también hay lugar en la oración para decir, yo no entiendo lo que está pasando. Tengo angustia, tengo dificultades, tengo esta situación. Señor, dame luz, arroja luz sobre esta circunstancia. Hazme comprender tu voluntad. Tienes una palabra que me da un norte, un guía. Me das un mandamiento o una dirección para mañana. Y consultó a Dios en una actitud de dependencia. Yo no sé, tú sabes. Yo no tengo, tú tienes. Yo no puedo, tú lo haces todo posible. Señor, ¿qué está pasando? ¿Me puedes decir algo? Y Dios le habló a Rebeca. Cuando Dios le habla a Rebeca, le revela un misterio extraordinario que nos va a acompañar el resto de la Biblia. Dice Dios a Rebeca, en tu vientre no hay dos niños, no, son dos naciones. ¿Usted se imagina? Son dos naciones. Esos hijos tuyos son padres de naciones. Pero aquí hay algo. Yo estoy escogiendo al menor para mi propósito. Y el mayor servirá al menor. Esto pudiera sonar sencillo o una palabra más a cualquiera, pero en el contexto y en la cultura, esto era algo para asombrarse. Era un método de obrar Dios contracultural, inesperado. ¿Por qué? Porque el primer hijo que abre matriz es el hijo a quien se le otorga de la primogenitura, que tiene una bendición doble, una porción doble, y hereda el liderazgo de su padre después de este. Pero soberanamente Dios está diciendo, yo no voy a escoger al mayor, yo estoy escogiendo al menor, y a ese yo voy a bendecir, y el mayor servirá al menor. Amado hermano, llegó el día. No sé si fue 9 meses menos una semana, 9 meses más 2 semanas, pero cuando Rebeca sintió aquel dolor, yo estoy seguro que dijo, corre que ya viene. Y nació el primero. Y ese primero era velludo, se veía llenito de pelo, aún asomando la cabeza como esa, ya estaba una mota de pelo. Y el pollito con pelo, y mira las manitos, y estaba, pero cuando vaya a salir su último tramo, su pie, no le está saliendo el pie. Y yo, chicos, ¿de qué tamaño tendrá el pie? Que no le sale. Pero con un poquito más de fuerza se dan cuenta que el hermano menor es quien lo tiene agarrado. Como que ante el momento del parto o durante todo el embarazo, ellos estaban luchando quién sale primero, tú o yo.
Y al primero le llamaron Esaú y al segundo Jacob. Ese nacimiento marcó el carácter de estos dos hombres. Cuando nosotros llegamos a Génesis 25, 27 al 34, hay allí ya dos muchachos que son ya hombres jóvenes. Y se nos empieza a hacer un paralelo que tú tienes que ver el contraste, la intención de contraste que tiene Moisés al escribir esta historia. Habla primero de Saúl, desde los versículos anteriores. Era rubio. ¿Ustedes recuerdan a alguien más que se le dice en la Biblia que era rubio? David. Pero ¿saben que rubio no es amarillo? De ojos azules. Eso es europeo. Ese rubio viene siendo trigueño, dorado por el sol. El trigueño. Por eso hay algunas versiones que lo traducen de manera diferente. No podremos imaginarnos nunca, perdónenme ustedes muchachitas que están pensando en un David blanquito como la leche, rubio de ojos claros, no. ¿Ok? Perdónenme, la Biblia le acaba de desbaratar ese sueño. No era así. Bueno, Esaú tampoco. Además de eso, ya le dije, era velludo. Hubiera sido un partner allí que machaba muy bien con Fabio, con la melena, el pelo largo, esa onda de que, como me encanta mi pelo. Además de eso, yo me imagino que él se nos recogiera y se hiciera su peinado, no sé cómo, varoniles, con pelo largo, no sé cómo reunir esas cosas, pero iba a la casa. Era hombre bravo, hombre que le gustaba el campo, hombre que decía salir muy limpio. Déjame ensuciarme un poco para parecerme un hombre. Era ese tosco, varonil, aguerrido. No, ese lobo está muy chiquito, voy a buscar uno más grande. Que yo no sé, sinceramente. Además de esto, el padre cuando le veía le decía: este es mío. Él es todo lo que yo nunca fui y todo lo que siempre quise ser. El orgullo de Isaac. Por otro lado, tenemos a Jacob, que desde muy temprano, después del parto, lo que se dice de él era que era quieto, tranquilo. Si uno era colérico, sanguíneo, yendo hacia afuera, expresivo, el otro es quieto, tranquilo. Si uno corre, el otro camina. Si uno grita, el otro medita. Este es el contraste de esos hermanos. ¿Tú no has escuchado ese dicho que dice: 5 deditos tengo, todos son hermanos, ninguno son iguales? Así es, ellos dos. Era un contraste en blanco y negro, el uno del otro. Si aquel iba al campo para la casa, Jacob decía: vete tú, hay mucho sol. Él se quedaba en casa, alrededor de la tienda. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Botar la basura? Eso la boto yo. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Limpiar el patio? Pero en la zona de seguridad, de tranquilidad, de quietud. Por tanto, él era el niño de mamá. Rebeca tenía predilección por él. Tengo delante estos dos personajes, pero sobre ellos está descansando, recuerde, una elección, una bendición, una promesa de Dios. Ahora, ¿cómo se va a cumplir lo que Dios ha planeado en el curso de la vida, donde las corrientes de la cultura, las expectativas de los padres y todo lo que rodea a estos muchachos es contrario a la elección de Dios? Bueno, llegó un día, Esaú del campo. Él traía la casa, pero tenía tanta hambre que no había manera que él esperara por un sofrito. Cuando llegó, el olor lo mató. El hermano había cocinado para sí unas lentejas, un caldo rojo, unos frijoles colorados con patica de puerco, unos choricitos,
¿Qué más le echamos? Unos ají. Ok. Yo creo que él, entrando por la puerta, él no caminaba. Él suspendida sobre el olfato. Y él le dijo, hermanito, dame eso. Dame eso. Y el hermano no pensó dos veces y le dijo, hagamos negocio. El muchachito no era tonto. Él se queda en casa, él es tranquilo, él es el hijo de mamá. Véndeme tu derecho de nacimiento. Déjame decirte que él la tenía muy clara desde muy joven. Esaú, su hermano, no tanto. Tanto activismo, tanta fuerza, tanta energía, como que le quemaba las pocas neuronas espirituales que podría tener escondido muy atrás, muy en el fondo, algo de materia gris. Entonces le dijo, ¿para qué yo quiero mi derecho de nacimiento? Si me muero de hambre, dame acá eso. Y así menospreció Esaú su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Eso le costaría muy caro. Déjame decirte, amado hermano, que debemos tener cuidado que nuestras fortalezas no se conviertan en nuestras mayores debilidades. Yo soy hombre de casa, yo sé buscarme la comida, yo me valgo por mí solo, yo tengo fuerza, yo soy el hijo de papá, tú verás que yo tengo derecho de esto, tengo privilegio de aquello. Las fortalezas se convirtieron en su debilidad. Por otro lado, no subestimemos a nadie por sus debilidades. Al mismo tiempo, tampoco nos subestimemos nosotros, porque no somos como Esaú. Nosotros, si es el caso, somos como Jacob y ya está. Dios hará algo con los Jacob. Dios hará algo con los Jacob. Ahora, Hebreo más adelante en el Nuevo Testamento mira hacia atrás y dice, no seamos como Esaú, que por un plato de comida vendió su primogenitura. Amado hermano, lo que Dios nos ha dado hay que valorarlo. Miren, pensemos en esto. Tú tienes la capacidad de levantar dinero, de hacer dinero, de hacer negocio, de emprender. Déjame decirte que en primera tú tienes que decir, esto lo he recibido, es un don de Dios. Y debo valorarlo, debo agradecerlo, debo ser sabio al administrarlo. Debemos apreciar lo que tenemos y no darlo por sentado. Tienes una familia cristiana, ¿sabes qué? Eso hay que apreciarlo. ¿Sabes hacer esto? Tienes esta carrera, tienes este título. Eso hay que valorarlo. Hay una puerta que se te ha abierto, hay una confianza que se te ha delegado. Eso hay que estimarlo. Amado hermano, cuando nosotros no apreciamos lo que tenemos, lo que somos, lo que poseemos, porque eso viene de Dios, no lo apreciamos, sino que lo damos por sentado, o quizás peor, esto lo merecemos, o esto me lo he ganado. Amado hermano, ese es el primer obstáculo con el cual vamos a tropezar para perder lo que el Señor nos ha concedido. Lo que viene de Dios hay que apreciarlo, hay que valorarlo, hay que honrarlo, hay que agradecerlo. Mucho más lo que hemos recibido por gracia en el Evangelio. La salvación
la recepción del Espíritu Santo, el regalo de las Escrituras, el compañerismo con la iglesia, un significado y un propósito eterno en el corazón. Todo lo que somos en Cristo, eso hay que apreciarlo, valorarlo y agradecerlo diariamente. Porque cuando no hacemos ese ejercicio intencional, nosotros corremos el riesgo de sustituir el valor de estas cosas que son eternas por aquello que es pasajero. Ahora Jacob se hizo de su primogenitura. Saltamos al capítulo 28. En el capítulo 28, ya Isaac era viejito. Y llama a Esaú y le dijo: ven acá, muchacho, yo hoy te voy a bendecir. Y lo voy a hacer hoy, porque yo estoy tan cerca de la muerte, que en realidad no quiero que me sorprenda la muerte sin dejarte mi bendición. Él no sabía que los telones que cubrían como paredes la casa de campaña tenían oído. Y la madre del otro lado, Rebeca, escuchó y llamó entonces a Jacob. Le dijo: ven acá, muchacho, haz todo lo que yo te digo. Hoy tú vas a ser bendecido. Déjame decirte, mamá, que yo no sé qué motivó a Rebeca a hacer esto. Por un lado, puede ser que ella diría: es que Jacob es mi niño lindo. Pero ese pensamiento, para mí, como que no quisiera ponérselo a Rebeca. Yo creo que más bien ella recordó la promesa y dijo: hoy es el día en que se va a cumplir lo que Dios dijo, pero lo va a hacer a mi manera. Miren, yo no sé decirte cómo a veces la soberanía de Dios lleva adelante sus proyectos a pesar de los pecados humanos. Eso es demasiado profundo para mí. Lo que sí puedo decir es esto: la mentira es pecado. Y lo que estaba haciendo Rebeca no estaba bien. Robar es pecado. Y lo que estaba haciendo Rebeca y Jacob no estaba bien. Porque por encima de lo que no estaba bien, se iba a cumplir el propósito de Dios. Para que no nos sorprendamos mucho, aunque es posible que nos asombremos, Dios obra así. Mire, de este lado de la cruz, todo lo que pasó es injusto. La traición de Judas, sígueme, ¿no es verdad? El abandono de los discípulos, el maltrato de los soldados, los juicios uno tras otros injustos de Cristo, el bochorno, el desnudo de Cristo en la cruz. Todo lo que pasó de ese lado para acá es injusto. ¿No es cierto? Pero de esa cruz hacia arriba era la revelación de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él estaba aceptando el sacrificio del justo por el pecador, aceptando la muerte del inocente por el culpable. Y en la cruz Él estaba revelando su justicia, poniendo en Cristo, cargando en Cristo el pecado de todos nosotros, para que al creer en Él seamos libres de condenación. Y para Dios dar un esplendor de la gloria de su justicia. Él no puede dar por inocente que es culpable. Él no puede dar el cielo a pecadores. Entonces, ¿qué hace? Él pone el pecado del pecador sobre el justo. Él pone la culpa del pecador sobre el inocente. Y entonces allí consuma su juicio de tal manera que no queda una deuda, no queda un pago por hacer para el pecador que cree en Cristo. Por eso tú ves la cruz, de la cruz hacia acá, todo es injusticia. Pero aún así, Dios cumplió su propósito eterno de redimir a la humanidad por medio del sacrificio de Cristo. ¿Tú lo entiendes todo?
Déjame decirte, yo no. Pero es así. ¿Cómo tiene relación esta historia con esa cruz? Déjame ir un poquito más rápido porque te sabe la historia. Jacob en primera instancia carecía de derecho. El derecho de la bendición estaba sobre Esaú. Sin embargo, se le dio a Jacob. Jacob carecía de la apariencia. Por eso Isaac le dijo, ven acá, ¿cómo fue que casaste tan rápido? El viejo no veía. ¿Cómo fue que casaste tan rápido? Ven acá, déjame tocarte. Cuando lo tocó, pero, este es velludo. ¿Qué es lo que pasa? Es que Jacob se había puesto las ropas de piel y donde no le alcanzaba la piel, se puso otro más para que de tal manera que cuando el padre lo tocara, tuviera él la apariencia de su hermano. Jacob no tenía derecho, Jacob no tenía apariencia. Jacob necesitó ser reconocido por otro para entonces recibir la bendición que no le pertenecía a él, sino que le pertenecía a ese otro. Amado hermano mío, en nuestra relación con Dios, mírame amigo, en nuestra relación con Dios nosotros carecemos de todo derecho. No merecemos ir al cielo. No merecemos bendición de Dios. No la merecemos, no tenemos ese derecho. Además de eso, carecemos de apariencia, de nuestro lux. ¿Por qué? Porque en un cielo santo, con ángeles santos, con Dios santo, nosotros no podemos entrar porque somos pecadores. No tenemos la apariencia espiritual de pureza, de santidad, de limpieza que necesitamos para entrar en el cielo. Además de esto, como Jacob no tuvo que trabajar. La madre trabajó por él y cocinó para él y él trajo lo que la madre hizo. Así nosotros no necesitamos trabajar para ofrecer nada a Dios. Él es quien trabaja por nosotros. Al enviar a su hijo, al morir su hijo en la cruz, al resucitar Cristo, Él es quien hace todo el trabajo por nosotros. Además de esto, Jacob tuvo que ser reconocido como otro para recibir la bendición que otro merecía. Y nosotros tenemos que ser reconocidos como hijos cuando no somos los hijos, sino cuando el hijo murió por nosotros. De tal manera que, a diferencia de Isaac, Dios no se está autoengañando. Dios no es viejo ni está ciego. Lo que Isaac hace por ignorancia, sígame por favor, Dios lo hace conscientemente. Porque Él es quien está tejiendo este proyecto de redención. Y Él dice, déjame revestir al pecador con la ropa de justicia de Cristo. Para que entonces yo pueda tratar con Él, dándole la bendición que merece mi hijo. En ropas de otro, en apariencias de otro. Es como nosotros entramos en la salvación. ¿Qué historia esta, amado hermano? Cuando terminó de Isaac de dar la bendición, Jacob salió saltando, brincando y dando gloria a Dios, diciendo, ya tengo la primogenitura, ahora tengo la bendición. Para cuando llegó Esaú, ya la historia se había acabado. Y él le dijo a su padre, papá, no tienes para mí una bendición. Tu hermano se la llevó toda. Dice el escritor de Hebreos que él la procuró con lágrimas. Pero lo que estaba hecho estaba. ¿Cuándo se decidió eso? Ese día. Ese día. No. Ese día se confirmó lo que ya se había decidido. Él había menospreciado sus derechos. Él había menospreciado su bendición. Y ahora estaba cosechando. Un día es cuando menospreciamos las bendiciones de Dios
y otro es cuando cosechamos nuestra desobediencia. Ese tiempo es tiempo de misericordia y de gracia que nos quiere guiar Dios al arrepentimiento. Ese día era muy tarde para esa mujer. Pero le voy a decir algo más. Eso no se decidió tampoco el día en que Esaú menospreció el canto, la primogenitura por el canto. Antes de su nacimiento ya Dios había dicho: será el menor con el que yo trate, y será con este de quien yo haré una nación. Déjame decirle, amado hermano, Dios nos estaba dejando un modelo de cómo Él trabaja. Por eso dice 1 Corintios que a los vil y menospreciados escogió Dios para avergonzar a los sabios y los fuertes. La gran pregunta: ¿habrá alguien realmente fuerte que por su poder y virtud pueda palanquearse para merecer llegar al cielo? Entonces, no se trata de lo que en realidad somos, se trata de lo que nos creemos. Si tú te crees sabio, si tú te crees fuerte, si tú te crees influyente, si tú te crees popular, si tú te crees muy... Dios hace así. Tienes que aprender algo. Porque Dios trata con el corazón sencillo y humilde, quien es consciente de sus faltas y pide gracia y se refugia con misericordia al Señor. Amado hermano mío, pronto Jacob sabía que tenía en su espalda una diana, y su hermano le regaló un pulovito. Esto ya versión libre mía, con una foto de Jacob, y decía aquí abajo, dilo tú: se busca, vivo o muerto. Amado hermano, ese día Jacob sabía que tenía que irse. Yo no sé si Isaac se lo olió, o yo no sé cómo se movió eso en casa. Si la esposa por la noche dice: ¿sabe qué, muchacho? Hace falta una esposa, ¿por qué no lo mandamos un poquito lejos? Un tiempecito que se distancie para que pase esto. Yo no sé qué pasó, sinceramente. Pero se levantó Isaac, y ya no engañado, sino aceptando lo que había pasado, le da una bendición y lo envía en una misión. Esa misión, desde ya le voy a decir esto, tenemos que verla hoy como la misión de cualquier creyente. Esa misión de Jacob es la misión tuya y es la misión mía. Dios le apareció a Jacob y le dijo, voy a ir un paso atrás. Isaac le dijo a Jacob: el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique. Ustedes recuerdan que en Génesis, a Adán y a Eva, a Noé, a Abraham, a Isaac se le dijo: yo te bendigo, sé fructífero y multiplícate. Eso se le está diciendo ahora a Jacob. Y dice: hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo, para heredar la tierra en que moras, que Dios le dio a Abraham. Esta fue la bendición que le dio Isaac a Jacob cuando lo despidió en la misión de buscar esposa. Ve con la bendición de Dios, fructifícate, multiplícate y hereda todas las promesas que Dios le dio a Abraham en su tiempo, mi padre. Ok, pero la bendición del padre, del papá, y la influencia del papá tiene su lugar importante en la vida, pero Jacob necesitaba su propia experiencia. Y que la fe de su papá llegara a ser la fe suya por convencimiento personal. Por eso Dios se le aparece en lo que después se llamó Betel, un lugar inhóspito, seco, árido,
Jacob, cansado del viaje, no tiene dónde recostar su cabeza. Toma una piedra y dice, aquí mismo voy a tirar un sueñito. Y cuando empieza el sueño, Dios se le está revelando en una escalera donde un extremo está en el cielo y el otro extremo está tocando la tierra. Pero esto no es lo sorprendente es que allí bajaban y subían ángeles. ¿Qué querrá decir ese sueño? De pronto escuchó una voz en el sueño, así como Dios se le reveló a Salomón, se le está revelando a él en un sueño, como se le reveló a José y a otros tantos. Dios se le está revelando a él en un sueño. Era una experiencia bíblica, era algo tangible, era algo real. Dios le renueva el pacto y le dijo, yo como estuve con Abraham, con Isaac, estaré contigo. Tú vas a heredar todas las promesas. Y allí Dios le da la garantía de su presencia. Yo estaré contigo. Gloria a Dios. Cuando él despierta, él está erizado, él está asombrado. La Biblia dice en Reina Valera 60 cuán terrible es este lugar, pero en realidad es de asombro, es de maravilla, ¿no? Es un temor, no de miedo de huir, sino es un temor de asombro, de decir, cuán glorioso es lo que he experimentado. Esto es asombroso, inesperado, inexplicable. ¿Cómo voy a contar esto? Cuán grande experiencia tengo ahora con Dios. Ya yo voy a caminar de aquí en adelante, no portando la bendición de Abraham, de Isaac, sino portando la bendición personal de Dios conmigo. No es una fe heredada, no es una influencia familiar, es una transformación de identidad en el momento que Dios se revela a él en el sueño. Nunca más es el mismo. Y él empieza a caminar a partir de allí por una identidad transformada, con una presencia, un poder, una unción, un respaldo que viene del cielo para vivir en el proyecto redentor de Dios con todo el respaldo y la potencia del cielo. Amado hermano, esa escalerita que él vio en el sueño, ¿sabe qué significa? Que Dios va a estar con él y que habrá provisión de Dios para él. Con un extremo tocaba la tierra, otro tocaba el cielo. Bajaban y subían, provisión de Dios para él, para vivir en su propósito. ¿Sabe que yendo y saltando el tiempo, ya Matías está diciendo, si él no lo dice, se lo digo después del culto? Alguien vio sobre Cristo la misma escalera. Yo le invito a buscar en los evangelios luego en la vida de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque como Jacob es padre de una nación, Cristo es el comienzo de una nueva nación. Y como Jacob tuvo todo el respaldo, presencia, provisión de Dios para cumplir el propósito de Dios, Cristo era el señalado, el ungido, el elegido por Dios como Jacob para levantar una nueva nación para Dios. Qué increíble es la Biblia, hermano, qué extraordinario. Jacob dijo, esto es tan grande que no puede quedarse en el olvido. No tenía fotografía, no tenía redes sociales, no tenía cómo perpetuar aquel momento. ¿Y sabe lo que hizo? Cogió la piedra donde estaba durmiendo, puso aceite sobre ella y dijo, esta es la señal. Esta piedra, como es duradera, como es casi eterna, va a quedarse aquí como una señal de que aquí me encontré con Dios. Pero más que eso, yo hago hoy pacto con Dios. Si Él dice esto y lo cumple conmigo, si yo voy y regreso con su bendición, esta piedra es señal de que yo voy a servir a Dios. Él será mi Dios y yo seré su siervo. Y como una nota, apéndice, en el contrato con Dios dice, y le daré mis diezmos. Como diciendo, de todo lo que yo llegue a hacer, yo eso voy a honrarlo a Él. Amado hermano, el viaje continúa la semana que viene, donde él encuentra a su esposa amada. Pero aquí necesito hacer un alto y dejarle 5 ideas en su corazón. Primero, la oración es esencial para experimentar lo sobrenatural de Dios
en lo cotidiano de la vida. De alguna manera, la oración es esa escalera donde en nuestro corazón reposa un extremo y en el cielo el otro. Y Dios envía provisión. Tú estás cansado de lo cotidiano, del trabajo, la fatiga, el disgusto. Ora. Y cada vez que tú ores con fe al Dios vivo, las puertas del cielo se abrirán, descenderá una escalera y vendrá provisión de Dios para tu corazón, Jonathan. Segundo, recuerda que Dios escoge a los débiles para avergonzar a los fuertes. Por tanto, crezcamos en humildad, en dependencia de la gracia de Dios. Y que nuestras fortalezas que nos ha dado Dios no se conviertan en nuestras debilidades. Mire que el que se cree está firme, que no caiga. 3. Hemos sido enviados para garantizar una descendencia para Dios. Como Isaac le dijo, ve y ten hijos y sé fructífero, Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros por medio del Hijo, ve y hagan discípulos. 4. Necesitamos experimentar a Dios para obtener de Él la bendición para vivir en su propósito. No podemos vivir en el propósito de Dios con la bendición de otro. No podemos vivir en el propósito de Dios con el testimonio de otro. No podemos vivir en el propósito de Dios con la experiencia de otro. La experiencia de otro es chispa que ha de prender nuestro propio fuego. Tú necesitas experimentar a Dios. Tú necesitas encontrarte con Dios. Tú necesitas conocer a Dios en lo personal. Eso hará toda la diferencia. Déjame decirte, más que leerte un libro nuevo, más que encontrar un pastor nuevo, más que ir a una iglesia nueva, más que todo en la vida, tú necesitas una nueva experiencia con Dios. No des descanso a tus ojos, no des descanso a tus rodillas hasta que no tengas esa experiencia con Él. Debemos comprometernos con la misión de Dios y dejar una señal de que nuestro compromiso con Dios es inquebrantable. Debemos rendirnos a Él, consagrarnos a Él, entregarnos por completo a Él y no sellarlo en el hielo que se derrite o en la arena del mar que se va con las olas, sino sellarlo en fundición de hierro, de bronce, sobre piedra, en lo más recóndito de nuestro ser, sellarlo allí delante de Dios y delante de los hombres, confesarlo a todos los vientos que somos de Cristo y que vivimos para Él. Nada de tibieza, nada de blandura. Vamos a decirlo bonito. Nada de flojera, sino valiente, esforzado, con coraje, siguiendo a Cristo, definiéndonos por Él y para Él en todo momento. Hombres y mujeres de carácter íntegro, que no fluctúan en sus decisiones ni en sus compromisos, sino que somos soldados de Él y para Él. Amado hermano, este Jacob jamás fue el mismo. Y yo sé que si tú le crees a Dios, tu historia será la misma.